Está empezando la grabación. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos ustedes, muchachos, a la semana número 5 de nuestra cátedra de problemas de la historia de Colombia. Amén. Vamos entonces a terminar el segundo ciclo de exposiciones. Esta unidad es problemas de la historia de Colombia en el siglo XIX. Entonces vamos a arrancar con la primera exposición, la cual ya tenemos aquí cargada, a cargo de Laura García y Carolina Venegas, que es narcotráfico y posconflicto. Listo, entonces vamos a ponerla por acá. Ah, no, aquí nos quedamos justo al cliente. Ustedes es federalismo. No, De una. Listo, ahí se ve. Sí, pues. Buenas noches, mi nombre es Laura García y mi nombre es Carolina Venegas. Les responderemos acerca del narcotráfico y el postconflicto. Iniciamos con el concepto del narcotráfico o el tráfico de drogas, que es la producción, distribución y comercialización clandestina de las drogas y sustancias ilegales que son las causantes de las adicciones y los daños en la salud. Esto se trata de una actividad que tiene lugar tanto a nivel nacional como internacional, que al ser prohibida y perseguida en la mayoría de los ordenamientos penales y jurídicos en el mundo, que es bastante grave, y que moviliza una cifra cercana al $1.000.000 al año. Hoy en día, la realidad colombiana, frente a la temática del narcotráfico, es algo trágica, como ya lo sabemos. Podemos identificarla desde un periodo muy antiguo, el cual se ubica desde la época de la periodo de violencia, el cual pues empieza con el periodo, el cual comienza con el auge de las guerrillas o grupos al margen de la ley que tienen como misión acabar con el gobierno capitalista del país, al igual que con el comienzo del tráfico de drogas ilegalmente desde las afueras del país. Las siembras de coca, marihuana y amapola se han concentrado en el municipio que tienen la baja presencia del Estado y el accionar de grupos armados ilegales en su territorio. Pero en esta exposición les sale la droguita. Espero que les guste. Cuando necesita el pecado, necesita para que le dejen. No son buenos no como las drogas, es simplemente algo de motivación. Que pues podemos saber que la droga más fuerte de nosotros es el café. También nadie trabaja, estamos dormidos, somos ahí. Entonces, pues no les llama. Sí, profe, ya. Con ese detalle, yo les digo sí. Esa es la dirección de la casa de antes de decir por qué surge esta causa del narcotráfico, podemos preguntar muchas causales. Una de ellas puede ser los cambios climáticos que tenemos, la pobreza y la desigualdad que hay en Colombia, la corrupción, todo lo que se ha visto en la cultura como la politiquería, porque yo entiendo la política, pero no la politiquería, porque un país sin política seríamos todos un desorden total. Entonces, inicialmente, el narcotráfico, pues tiene, como decía Laura, se basa en mucho más antiguo que esta época, pero la historia de Colombia cuenta que desde 1960 todos los grupos de campesinos, pues debido a la pobreza, llevan
el cultivo de coca, porque es un cultivo muy fácil de propagarse. Aquí también nos cuentan que capturaban 2 cargamescos por cada mula que se pagaba cada 5 pesos. Ya en el 1970 se obligaban los cultivos para acabar con este tema del narcotráfico. En los años 70, Estados Unidos empieza a cultivar marihuana bajo techo y alrededor del año 85, Estados Unidos se ha convertido en productor de marihuana en el mundo. Nos cuenta una historia detallada donde la bonanza marinera en 1975 se centraba más que todo en la región Caribe. Luego llegan los tratados de Colombia, que uno de ellos es el tratado de extradición, otro que fue con el Plan Colombia, donde hubo convenios con la Corporación de la Unión Europea. Luego de esto pasa el asesinato de Lara Bonilla, que era pues el ministro actual en esa época, que centraba todo lo del, como todo el proceso de narcotráfico desde entonces. Luego sigue el asalto del M-19, que pertenecía al presidente Petro, que necesita la sangre, el golpe, la crisis económica, donde más hay guerra, pues realmente acudir más a ese tipo de cultivos, porque siempre la economía, pues, y es como difícil de entender, porque la coca en el país genera como la oferta y la demanda. O sea, si hay revaluación de todo, tiene que ver. Luego sigue en el año 1985 la primera extradición, que pues ya le hicieron pues todo lo que son las leyes para pues poder acabar con todos los ilícitos. El más famoso, el cartel de Medellín, donde pertenecía Pablo Escobar, pues ahí sí pues empieza como toda la explotación de drogas en el país. Ya en 1991 surge la Constitución, que el constituyente vota y aprueba el artículo que prohíbe la extradición de colombianos a Estados Unidos, tras múltiples secuestros y muertes por orden de Escobar, quien se entrega en la capital antioqueña y es recluido en Envigado, en la cárcel de la catedral. Ya en 1993, la muerte de Pablo Escobar, y que es el más poderoso narcotraficante, lo que significó para el cartel de Medellín y del narcoterrorismo como actor bélico. Ya en 1999 fracasó el fracaso de la zona de Espejo. Luego del fracaso de esta zona, se crea un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para atacar el narcotráfico y a cualquiera que se beneficie a eso. Pero luego llega la captura del espacio incluso, en donde era apodado el alias Santander, en donde aquí pues también hubieron varios autores que defendían pues como tal el cultivo de la coca y de la marihuana. Luego ya llegan las conversaciones, donde damos los tratados de la paz, que se han hecho con el gobierno y las FARC en Oslo, en Noruega, en el año 2012. Ya luego, la política de Santos, se un anuncio presidencial donde se comprometían de una manera más positiva para poder acabar con todo esto y también darle a los campesinos como otra oportunidad de cultivar otros tipos de cultivos para mejorar su economía. Bueno, hasta la actualidad, la política de drogas del gobierno de Petro nos dice que bajo la administración se está implementando una política de drogas que busca una reducción significativa de los cultivos de coca. No quiere decir que esto va a acabar, sino que pues le dan un proyecto a cada campesino para poder sustituir su economía. También la presencia de grupos criminales, los más conocidos es el del Clan del Golfo, donde las regiones de la FARC y el ELN pues son los más conocidos de nuestro país, pero hay que tener en cuenta que si uno investiga, uno puede, por ejemplo, yo hace como un mes ya llegué a esa causa, tocó ir a comprar una café. Casualmente se puede visitar un museo de la Comunidad
nuestros descendientes, estamos todas las tumbas. Nos contaba el señor que Colombia destina un estado de que solamente no son milenios. Hoy en día son pequeños grupos que son pues criminales y que hacen que las FARC y el ELN tengan un mal nombre. No quiere decir que ellos tampoco hagan sus cosas mal, pero pues influyen también porque son pequeños grupos criminales que hacen que todo esto influya en el consumo de marihuana, de la cocaína. Pero debido a esto, en la actualidad, pues como estamos hoy en día surgiendo lo de la persistencia del narcotráfico, pues se sigue haciendo lo de los tratados, y pues también hay una audiencia donde van en el Senado para ver una ley que apoya a los campesinos para poder ese cultivo, poner por el cultivo. El proceso de cocaína en Colombia. Narcotraficantes ahora producen en la selva de Colombia sustancias químicas que se requieren en el procesamiento de la cocaína. Todo esto porque ya no pueden transportar tan fácilmente los insumos debido a los diferentes operativos que realizan las autoridades. Nuestra periodista Michelle Rodríguez fue testigo del daño ambiental que hacen estos laboratorios del mar. Este tapete verde hace parte de las selvas colombianas al sur del país, en Tumaco, Nariño. Pero en sus entrañas expone las cicatrices que le ha dejado el narcotráfico. Que no le basta con deforestar cientos de árboles para sembrar coca, pues ahora se procesan químicos en la selva y los vierten tanto a la tierra como a los cuerpos de agua. Todo esto con el fin de producir cocaína pura. Hemos encontrado dos laboratorios de ácido sulfúrico y un laboratorio de ácido clorhídrico. Esto generalmente hace unos años atrás no se encontraba. Todo ese trabajo que ha realizado el gobierno nacional frente a prohibir y hacer algunas restricciones sobre algunos insumos básicos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, no les queda tan fácil conseguirlo. Entonces tienen que hacerlo a través de esos procesamientos químicos, hacerlo en las áreas rurales de Colombia. Desde el aire, el verde espeso del bosque comienza a mezclarse con la coca, y en tierra chocamos con la triste realidad. Innumerables árboles talados, huellas de gasolina plasmadas en la tierra, azufre regado como si fuera abono, tarros de aceite para carros y residuos químicos camino al río. Todo lo que salen desechos, lo que van botando, mira, fuente hídrica. La toman en la parte de arriba para poder hacer el procesamiento. Pero aquí en la parte de abajo, ya lo que es desechos lo botan al agua. Y esa es la contaminación que le están haciendo a nuestra selva colombiana. Un panorama del que fuimos testigos al acompañar a los comandos jungla de la Policía Antinarcóticos en la primera fase de la Operación Resplandor, que ya suma 400 laboratorios intervenidos en menos de un mes solo en el área de Tumaco, una lucha diaria contra el procesamiento de la hoja de coca en estas infraestructuras. La primera fase de la Operación Resplandor se realizaron 292 laboratorios de base de coca, 8 laboratorios de clorhidrato de cocaína, un laboratorio de permanganato, un laboratorio de ácido clorhídrico. Lo que se hizo fue dañarle como tal los elementos que hacen parte del laboratorio. Cifras que reflejan la presencia de este cáncer en el pulmón de la selva. Es que basta con sobrevolar desde el casco urbano de Tumaco unos 30 minutos para que vayan apareciendo estos laboratorios que en su mayoría son para el procesamiento de base de coca. Sin embargo, logramos conocer uno de los laboratorios de procesamiento de químicos, esos difíciles de encontrar. Un laboratorio de sulfúrico.
pero que de improvisados solo tienen la fachada. Lo único que necesitan es una parte donde hacen una quema de azufre, lo revuelven con el ácido nítrico con agua. Al hacer ese revuelto, lo pasan por manguera hasta que estas probetas y ahí lo echan. Lo ponen a cocinar por 4 o 5 horas y sacan el ácido sulfúrico. Llegamos justo en el momento de plena producción de esta sustancia química de vital importancia en el procesamiento de la cocaína. Un laboratorio que, a diferencia de los demás, no se encuentra cerca de los cultivos de coca, pues es un ambiente tóxico y peligroso. No me vale sobre el laboratorio, que puede moverlo y hacer caer esos ácidos sulfúricos que está en preparación. Apenas uno se va acercando, se siente pica la garganta por los químicos que están utilizando. Estos galones tienen casi las mismas rutas que la coca. No, es lo que esos galones, como llegan con ácido nítrico, que no tienen ningún control, ingresas aquí sin ningún problema. Ya cuando sales sí tienen que empezar a tener una ruta especial, especialmente las truchas, porque eso los necesitan los raspadores de coca. Un laboratorio como este tiene la capacidad de producir en promedio 550 litros semanales de ácido sulfúrico, es decir, 145 galones, con un costo de 5.800.000 pesos en promedio. Y con tan solo 1 litro de esta sustancia pueden procesar 4 kilos de base de coca. Es decir, ¿cuánto invierten más o menos? Un laboratorio de esos puede estar en 40, 50 millones de pesos solo de infraestructura, por el tema de los equipos, especialmente las bombas que tienen ahí arriba. Y ya lo que es el tema de insumos, pues depende de lo que van a sacar en producción. Buenos días. En medio del operativo de interdicción, llegamos al cultivo de estos 2 raspachines. ¿Pero acá mismo la procesan? Sí, nosotros procesamos aquí igual. Y ya traemos la gasolina y nosotros mismos la trabajamos. ¿En cuánto la venden? ¿El qué? ¿El kilo? La base de coca y su procesamiento no es nada sofisticado, todo lo contrario a estos laboratorios manejados por expertos. ¿Este laboratorio a quién podría pertenecer? Eso es de narcotraficantes puros. Son químicos que montan su negocio y lo que hacen es producirlo y vendérselo a las organizaciones que están operando en esta zona. De eso ya, este año ya con este cuarto que encontramos, primera vez que logramos entrar en caliente uno de estos. Cuando te das cuenta hay muchos vapores. Entonces no hay mucho tiempo que hemos durado acá. Evidentemente, el negocio del narcotráfico día a día se reinventa sin importar el número de vidas y hectáreas que se lleve por delante. La ruta de paso de toda esta droga se resuelva, pero actualmente es la zona del Pacífico. Pues como pudimos ver en el video, como mencioné anteriormente, esto tiene en común que es donde casi la policía o los grupos no llegan para hacer vigilancia o control. Ya después de ver el video tenemos algunos efectos del narcotráfico en la sociedad. La mayoría son problemáticos, o todos. A no ser que pues, lo único positivo es la economía en los países, pues, porque genera, ayuda a mucha gente para el pan de cada día. Entonces, tristemente, la gente lo hace por eso. En especial porque no se limitan al daño físico y mental de las personas consumidoras, sino que también engendran redes de corrupción que contribuyen con el deterioro social. Por eso recibimos esos tres efectos que son la adicción de los consumidores, el incremento de la violencia y la corrupción y el lavado de activos. El efecto más directo y tangible del narcotráfico tiene lugar en los consumidores de la droga, quienes sufren los efectos psicológicos, sociales y fisiológicos de la adicción a la sustancia. Así pueden sacrificar elementos centrales de sus vidas, como por ejemplo el empleo, la familia, los ahorros o sus propios gustos por el fútbol o demás.
hasta así seguir consumiéndolo hasta acabar en la enfermedad, la miseria o la locura. El incremento de la violencia y la corrupción. Es el dinero mal habido de la venta de la droga lo que les permite a los carteles comprar conciencias y tener accesos a armamentos, personal y todo tipo de bienes, lo que les convierte en un actor económico secreto dentro de la sociedad. El lavado de activos. Cuando los carteles del narcotráfico limpian su dinero a través de la adquisición de bienes, la inversión de proyectos, entre otras actividades, adquieren grandes cuotas de poder dentro de la sociedad que ejercen de manera invisible para el Estado. Así es como pueden manipular a los medios de comunicación, organismos de justicia y meter las manos en las campañas electorales. ¿Por qué hay que hablar del narcotráfico y el poder político? La Comisión de la Verdad destaca que el poder político y el módulo de Estado han sido funcionales al narcotráfico. Eso se evidente al analizar la entrada del narcotráfico a la política, también la relación entre las fuerzas públicas y los grupos criminales, y también las falencias institucionales de las investigaciones de dinero y también de rentas ilegales. Aquí. Esto es un sacado del internet que dice: las cifras que benefician a los narcotraficantes colombianos están revolucionando el porcentaje que estos recursos representan frente al Producto Interno Bruto, y que economistas colombianos han calculado conservadoramente en un 2% y 2,5% por lo menos durante la última década. En consecuencia, hoy el narcotráfico sigue teniendo mucha fuerza. En cuanto a la concentración de la propiedad de la tierra, la financiación de las campañas electorales y las fuentes de lavado de dinero o también de armas o bienes de consumo. Y hay una cifra que dice que hay 69.000 hectáreas producidas en Colombia, donde el 43% es la producción de esta droga. Luego pasamos de toda esa historia del narcotráfico y nos encontramos con el postconflicto, que es el periodo de tiempo que sigue la superación de los conflictos armados de todos esos grupos paramilitares y criminales. Nos encuentra la inserción de excombatientes, pues hoy en día hemos visto que Petro es un personaje pues como para rescatar ahí, la destrucción de armas, remover las líneas de articulaciones, que a causa de ello había mucha gente muerta, mucha gente con físico no adecuado. Donde también las elecciones pues también se monitorean a diario para poder sacar también leyes y proyectos para que todas esas personas que por ejemplo cultivan marihuana, pues yo creo que todo es como una carcasa que a veces hacen, vamos a vender marihuana medicinal, todo el tipo pues como es la producción de laboratorio de la coca. También avanzar en los derechos humanos, donde también hay que reforzar todas esas leyes y derechos que todos los colombianos tenemos y toda la forma judicial y política que tiene Colombia contra el narcotráfico. Bueno, según Tito Hernando Pérez Pérez, en el 2011, en su texto Conflicto y Postconflicto en Colombia, una mirada a la política de seguridad democrática, afirma que el conflicto armado en Colombia obedece a las dinámicas políticas, económicas y sociales de carácter estructural, que generan un número significativo de víctimas marginadas históricamente por la acción política, la redistribución de los recursos económicos y los procesos de integración de las políticas sociales propuestas por el Estado. Podemos identificar también cuando sacaron a los falsos positivos que eran víctimas que no tenían nada que ver con este conflicto, que disfrazaban a campesinos como guerrilleros y los dejaban por ahí tirados y decían que pues eran guerrilleros que habían encontrado. Bueno, los desafíos del postconflicto que están de cultivo siguiente, los les comentaba que para que cada familia pues sostenga su día a día, la reintegración de excombatientes, pues ya eso se da, día a día se ve reflejado en el gobierno actual, la justicia de reparación, donde los mecanismos de la justicia transicional, tengo la jurisdicción especial para la paz.
También la persistencia del narcotráfico, a pesar de que los esfuerzos del gobierno del narcotráfico sigue siendo una actividad lucrativa. ¿Ya? Bueno, después de los datos para el tema de los destructivos ilícitos en Colombia, a pesar del plan Colombia y todo este plan de disminuirlos, han aumentado, ¿cierto? Lastimosamente, Estados Unidos debe monitorear eso y está disparada la producción. Uno de los culpables, o una de las cosas que dice que causa eso es que antes se podría hacer combinación ADN con libertad. Avionetas y un elemento que ayudaba a erradicar más rápidamente los cultivos. Pero el tema de los ambientalistas, el tema del deterioro de los ecosistemas, hizo que a través de un fallo se suspendiera por ese medio. Entonces ahora es más demorado y más peligroso, porque estamos haciendo erradicación manual, ¿sí? De que llegar hacia el cultivo, a manejar, lo vuelve mucho más peligroso también. Las zonas contaminadas. Entonces, el otro problema que tenemos es que hay una superproducción de cocaína. De hecho, los consumidores actuales o los internacionales están disminuyendo el consumo de cocaína o le están cambiando por otras drogas. Esta nueva generación habla de drogas ya sintéticas o otro tipo de anfetaminas, otro tipo de drogas. Entonces hay mucha interés en la competencia. Entonces, ¿qué están haciendo los narcotraficantes? Tratando de abarcar más el mercado. Entonces, si la legalizamos, lo podemos también hacer. Pues esto ha pasado por todas las cosas. De hecho, tenemos más legalizarla que eso. Lo que pasa es que son del Estado la protección de la salud. Entonces, como sabemos que estamos en un Estado de derecho, la prioridad es proteger la salud de los colombianos, ¿no? Y como tenemos también tantos acuerdos internacionales, y esos acuerdos internacionales, con el plan, nos dan del Plan Colombia, nos dan buen dinero, mucho dinero. Entonces tendríamos que también como a pelear con la ranchera, decir, bueno, vamos a legalizar que el país nos esté patrocinando con recursos que no nos va a seguir dando si nosotros empezamos el tema de la legalización. Pero se acabarían muchas muertes pronto. Sería más fácil, sería más fácil Básicamente nosotros es más fácil que las personas se vayan a un hueco, buscar un litros de cocaína a que lo encuentren en una parte específica. Y ya, eso sería un tratamiento. Básicamente nosotros vivimos, pues nosotros. Colombia vive de la cocaína, de la marihuana, Eso se ha pensado muchas cosas. Se ha pensado, por ejemplo, regalarle la droga a los consumidores. ¿Sí? Puede ser más todavía, ¿cierto? Más fácil sería eso. Regalarse a los consumidores o irles tratando la adicción, ¿no? Pero digamos que pues al país no le conviene eso ni desde lo social, ni desde la salud, ni desde la economía. Es que la salud está puteada. La prioridad también de los traficantes inyectan plata al país. Claro. Que ese dinero está circulando en la economía, eso es un hecho. Pero es un dinero que no es legal y no entra a todos, a las entidades, ¿no? Es también contrabando. Es un tema bien complejo, es un tema pero muy complejo. El punto de vista ahí es que, claro, uno tiene un punto de vista desde acá, pero cuando ya tiene usted un familiar llevado al berraco, ¿cierto? En la calle,
cuando su hijo está metido por allá en una olla, ¿cierto? Ahí es donde se va dando la mucho dinero circulando de narcotráfico, también es cierto. Muy bien, avancemos entonces con el tema del federalismo y centralismo. Buenas noches. ¿Cómo están? Por eso vamos a presentar lo que se llama federalismo, centralismo y económico. Federalismo versus centralismo. Sencillos que puedes hacer sin experiencia. 1. Federalismo y centralismo. Consul 2000. Por 300 pesos al día, entregar 16 sobres de alimento terapéutico cada mes en los departamentos. Federalismo. Centralismo. Federalismo y centralismo son dos formas de gobierno que actualmente conviven en varios países, donde comparten elementos de ambos sistemas. Sin embargo, durante mucho tiempo, en distintas naciones hubo guerras civiles, batallas y matanzas tratando de imponer uno de estos dos modelos. He aquí algunas diferencias entre federalismo y centralismo. En la actualidad, gobiernos centralistas como los de Francia o Chile tienden a delegar la administración y a descentralizar el poder político, dando más responsabilidades y atribuciones a las regiones. Al mismo tiempo, países oficialmente federalistas se comportan como naciones centralistas, concentrando el poder en las presidencias o en las capitales federales, como sucede en algunas naciones latinoamericanas. También hay que mencionar que actualmente en Europa las monarquías son parlamentarias y las más extensas, como Reino Unido o España, se comportan como estados federales. A continuación, te explicamos las diferencias entre federalismo y centralismo. Federalismo. El federalismo es una unión de varias provincias, estados o territorios en un proyecto común de nación o país. Se delegan parte de sus atribuciones y derechos, subordinando la soberanía o parte de su independencia y leyes a una constitución para todos los territorios, aunque estos conserven atribuciones, leyes y autoridades propias. Los estados federales generalmente son de gran extensión o incluyen pueblos culturalmente diversos, como Suiza, con poblaciones de habla francesa, italiana, alemana y romanche, o la India, un estado territorialmente muy grande con diversas culturas y más de 20 idiomas. Forma de gobierno.
Los gobiernos federales generalmente optan por democracias parlamentarias, con representantes de cada estado o provincia, que en algunas naciones son los responsables de elegir el presidente o primer ministro. En otras, como Estados Unidos de América, cada estado elige miembros de un colegio electoral a través del voto directo de los ciudadanos, que luego elige al presidente. Un gobierno federal se administra con tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el administrativo. Estas formas se repiten en cada estado o provincia, donde hay un gobernador, una asamblea estatal y sistema judicial local. Leyes. En los estados federales existen al menos dos cuerpos de leyes, aquellas de competencia nacional para todo el país y las leyes regionales. Ambas legislaciones van acompañadas por colegios judiciales, federales y estatales, con sus respectivos tribunales supremos. Estos últimos son los que tienen la última palabra cuando hay un conflicto legal. Los gobiernos federales generalmente monopolizan algunos aspectos, como la emisión de la moneda y la política monetaria, la política exterior, el servicio postal, etc. Las provincias pueden aprobar leyes o adelantar iniciativas antes que el gobierno federal, como ha pasado en algunos países con temas como el aborto, el matrimonio igualitario o la legalización de la marihuana. Constitución. Hay una Constitución federal que registra los derechos y deberes compartidos por los Estados miembros, con leyes generales, para todo el país. Aunque cada provincia o estado puede tener su propia Constitución, estos cuerpos de leyes no pueden estar en conflicto con las leyes recogidas en la Constitución federal. La Constitución federal es un pacto o acuerdo entre regiones para mantener la unidad y desglosar responsabilidades. Ejército. Los estados federales pueden contar con dos clases de fuerzas militares, una federal con bases en cada estado o provincia o pensadas para actuar extraterritorialmente, y otra, como la Guardia Nacional en Estados Unidos, pensada para instruir militarmente a los ciudadanos de cada provincia y actuar regionalmente en caso de catástrofes o emergencias. No es raro ver al Ejército Federal interviniendo en conflictos regionales o cuando hay conflicto entre un estado y el gobierno central, como sucedió en Estados Unidos en los años 60, durante la lucha por los derechos civiles en los estados del sur. Ejemplos de países federalistas. Son países federalistas Austria, Alemania, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos de América, India, Rusia, Suiza, Venezuela, etc. Centralismo. El centralismo es una forma de gobierno en la que todo el poder de una nación se concentra en un solo lugar o centro político y administrativo. En este centro se encuentran todos los poderes públicos. Se elaboran, sancionan y ejecutan leyes. Se escogen autoridades regionales y se administra el país, sin importar de cuántos estados o provincias esté constituido. Los gobiernos centralistas son más comunes en países con poca superficie territorial o con culturas relativamente homogéneas, como Estonia, Finlandia o Mónaco. Históricamente, son herederos de las monarquías y gobiernos absolutistas de siglos anteriores. Forma de gobierno. El centralismo, con todo el poder concentrado en un solo lugar, puede propiciar gobiernos absolutistas, monarquías autoritarias o dictaduras. Sin embargo, hay estados democráticos que son centralistas, con tres poderes independientes: ejecutivo, legislativo y judicial, presidentes elegidos por voto directo y, en algunos otros, un primer ministro elegido por el Parlamento. Aunque el gobierno esté centralizado, usualmente los países están divididos en departamentos, como Francia, estados o provincias. La diferencia con los estados federales es que los funcionarios de estas regiones siguen siendo nombrados y controlados por el gobierno central. Leyes. En los países centralistas existe un solo cuerpo de leyes, administrado por un poder judicial centralizado. Este cuerpo de leyes es válido para todo el país. El Poder Judicial nombra jueces y otros cargos administrativos en las distintas regiones, y hay un Tribunal Supremo para toda la nación. Las leyes son debatidas y promulgadas por los cuerpos legislativos y sancionadas por el Ejecutivo. Constitución.
En los países centralistas hay una sola constitución para todo el territorio, sin importar si está dividido en provincias o estados. El poder es exclusivamente del Estado central. La constitución centralista es un pacto entre todos los ciudadanos, sin intermediación de las regiones. Ejército. Las fuerzas militares responden a una sola autoridad, cuyo jefe supremo suele ser el presidente de la República, que delega su autoridad en un ministro de la Defensa. Estas fuerzas, aunque estén distribuidas por todo el país, no responden a autoridades regionales, sino al gobierno central. En los estados centralistas no existen fuerzas militares locales, a veces ni siquiera policía local, sino una policía nacional. Este ejército, concentrado bajo una sola autoridad, puede verse tentado a tratar de apoderarse del poder, como ha pasado con demasiada frecuencia en naciones de América, Asia y Europa. Ejemplos de países centralistas. Son países centralistas: Chile, Francia, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Polonia, entre otros. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento y las fronteras del espacio. Dedicarme a la exploración en él me permite hacer todo esto. Puedes usar dispositivos de camuflaje, sondas para escanear lugares desconocidos. Puedes ir a zonas del espacio peligrosas y desconocidas y descubrir reliquias antiguas y valiosas de civilizaciones desaparecidas. Bueno, para comenzar a hablar un poquito, vamos a tratar primero el tema del federalismo. Entonces, como lo vimos en el video, el federalismo es un modo de gobierno que se dio en cierta época en Colombia, en el cual las regiones o departamentos de ciudades tenían de cierta forma, tenían un control regido en sí mismo, en ese mismo territorio, siempre y cuando había un control supremo, que era que pues, el que tenía el control a todos. Si lo miramos de esta forma, es como diferentes gobiernos que se rigen por uno solo, siempre y cuando se respete la ideología principal. No hay problema que se diferencien entre ellos mismos, como por ejemplo, si acá tuviéramos un en Pereira, pero que pueden tener normas y reglas diferentes, siempre y cuando ninguna de estas choque con la ideología que se tiene desde el gobierno central y principal, puesto que este es el que rige todo el país. Por entre las características principales, podemos ver que establece un poder centralizado. Como les mencioné anteriormente, hay un poder principal, como podemos observar en la imagen, que se empieza a divulgar los diferentes poderes hasta que recorre todo el país, siempre y cuando mantenga la misma línea. Dice que tenemos una nación federal que se divide geográfica y administrativamente en sus estados integrantes. El poder es ejercido de manera descentralizada. Como les dije anteriormente, al decir que el poder es regido de forma descentralizada, podemos sacar como ejemplo que aquí en Armenia podemos tener las normas y unas reglas diferentes a las que tiene Pereira, siempre y cuando, al ser lugares geográficamente distintos, pueden ser diferentes, respetando lo que se tiene en Colombia como país. La Constitución Federal se interpreta por una Corte Suprema y una autoridad federal, de manera que se diría efectivamente. Como nada puede ir en contra de las reglas principales del Estado, entonces todo se rige a partir de una Corte Suprema de Justicia que es la encargada de divulgar, repartir y reevaluar las normas principales para que nada se mueva en el país. Y los estados no pueden separarse a su voluntad en cualquier momento como una confederación, puesto que al todos tener un poder principal deben ser regidos por el mismo y no pueden como, tomarse a su espacio y llevarles la contraria a los mandatarios. Bueno, entre las ventajas tenemos que hay una mayor representación de los intereses locales. Al tener un poder en cada región o departamento, pues es más fácil ser escuchado, es más fácil que se solucionen los problemas, pues, que cada parte tenga, porque no tenemos los mismos problemas acá que se tiene en Bogotá, que se tiene en Medellín, entonces es más, todo es más centralizado, todo es más personalizado en cada región. Hay una mayor responsabilidad porque al haber mayor representación, cada parte tiene su representante
que a la hora de hablar de un gobierno en general son todos los representantes que se agrupan como son, pero cada uno tiene su voz y su voto. En innovación y experimentación, pues es un modelo que en Colombia no se veía hasta ese momento, puesto que Colombia siempre había tenido más que todo un Estado centralista, y en la protección de los derechos de las minorías, al centrarnos en los departamentos, en las regiones, en las comunidades, era mucho más fácil hacer respetar la misma. En las desventajas tenemos algunas barreras innecesarias. A la hora de que todos son diferentes, en la época se veía que se distinguían mucho, se separaban mucho y no les gustaba de cierta forma mezclarse, solamente con lo que regía el gobierno principal, pero de cierta forma no les gustaba que las compararan. La dificultad entre la libre circulación de las personas, bienes y servicios, pues porque como todas eran separadas y eran como tan regidas las divisiones, era muy complejo poder compartirlas. Y al ser una más costosa organización, pues que ya no es un poder que debe central, sino son muchos poderes que tienen diferentes pensamientos y diferentes ideologías. Si hablamos de algunos de los personajes más importantes del federalismo, si hablamos a nivel de cierta forma internacional, tenemos a Alexander Hamilton. Él es uno de los padres de Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos, de los primeros que habló sobre el poder federalista en este país. Hablamos de Camilo Torres es de Popayán. Este proponía el federalismo como una forma necesaria para que las provincias se pudieran manejar por sí mismas y no tuvieran que esperarse tanto para que se les llegaran las respuestas de la parte principal. Y por último tenemos a Antonio Nariño, que es presidente y comandante de las tropas en Cundinamarca. Fue la Federación de las Provincias Unidas en la Nueva Granada, participando en un acto fundacional de todas las provincias que llevaban a cabo un sistema federal. En las causas de para el día de hoy trajimos tres. La primera es la extensión del territorio. Los gobiernos han ido para los países más grandes, puesto que es mucho más simple poder manejarlos y poder tenerles un control. Las decisiones se pueden tomar de una forma mucho más, con mucha más facilidad para todos, puesto que no se debe esperar una respuesta superior, siempre y cuando se rijan las mismas también. Las diferencias en la población, pues estos países federalistas son estados compuestos por poblaciones muy distintas. Las etnias, las razas, las religiones, las creencias, todo era diferente. Y al ser como mini estados en cada parte, cada uno podía pensar diferente, podría ser diferente, siempre y cuando no se sacrificara su individualidad. Y por último, tenemos la debilidad frente a un enemigo común. En muchas ocasiones, estas federaciones al estar tan separadas, al momento de ser como atacadas, al momento de ser juzgadas, era muy difícil que se pusieran de acuerdo para, de cierta forma, responder hacia los ataques, puesto que al todas tener un control diferente, no se centraban de cierta forma en el. Bueno, chicos, en Colombia, desde que pasó el tema de la independencia, han habido muchas formas de gobierno. Inicialmente el país era centralista. ¿Qué es centralismo? Centralismo es que todo es una corriente política donde todo es un gobierno central. Ellos se encargan de todas las decisiones, todos los temas administrativos y políticos del país. La división de territorios, todo recae sobre ellos tienen como hoy en día, porque anteriormente no era así, todo salía de parte de los países. Podemos contar con alcaldes, gobernantes, y ellos también hacen unas leyes, pero todo es debido a que ya las leyes que ellos pongan, ellos se tienen que regirse a las leyes. Entonces, porque este centralismo duró casi 3 décadas. Y luego apareció, era centralista inicialmente y luego pasó a ser federalista. Federalista, como decía la compañera, decía que todas las provincias podían gobernarse con su propia autonomía, sus propias leyes, pero mucha gente no estaba de acuerdo con eso porque eso generaba muchas diferencias entre regiones, muchos conflictos. Luego pasó nuevamente a ser centralista, pero pues de una manera menos estricta. En 1856 se instauró un gobierno federal con gobernantes que decían que todas las provincias, estados eran repúblicas independientes. Pero en 1886 se instaura el gobierno centralista, pero pues de una manera menos exigente, donde ya regía la ley popular, donde aparecían los gobernantes, los alcaldes y más participación de la ciudadanía. En 100 años después, 1986,
Ya los ciudadanos y los municipios tenían como mayor autonomía en la toma de decisiones. Las características. Las características de esta corriente política es que solo es un único gobierno, o sea, no ellos son los únicos que toman las decisiones, ellos no toman, o sea, tomaban en ese tiempo en cuenta muchas cosas, pero era lo que ellos decían y así se dedica. Dicen, no hay división territorial. Anteriormente no eran ciudades, municipios, sino que todo eran como provincias, pero todo dependía del mismo gobierno. En las diferentes localidades existe un representante del Estado, como lo podemos ver hoy en día. Cada ciudad, cada departamento tiene un representante, un pueblo tiene un alcalde, la ciudad tiene un gobernante, y se dividen en diferentes categorías de dirección. Las culturas y tradiciones no son tomadas en cuenta por el gobierno central. Ellos se centran en los problemas en generales del país, pero ellos no toman en cuenta los problemas pequeños de cada provincia, sino que ellos se centran en comunidades generales. Si fueran federales, los federales tendrían como el conocimiento de las necesidades y las problemáticas de cada provincia. Unificación de todas las provincias del país alrededor de una sola constitución. Para todo el país. Cada departamento no tiene sus propias reglas, es una general para todo el país. ¿Cuáles son las ventajas? Se agiliza el proceso de la toma de decisiones, pues como ya no tienen que, o sea, que todos se reúnen en un solo gobierno, todos sobre el poder central, entonces más fácil toman las decisiones que cada región tener su propio proceso de decisión. El gobierno cuenta con los recursos económicos, tienen un mayor control, porque pues ellos controlan todo prácticamente, el gobierno controla prácticamente todo el país, y facilitan la vigilancia y toma de decisiones de una forma útil. Las desventajas, los estados no pueden tomar decisiones. Pues en este caso, o sea, en la actualidad, como en anteriormente, ya hay más participación de los ciudadanos, entonces pues ya el presidente no puede decir se hace esto y se hace, no, porque pues para eso tiene un representante de cada gobierno, de cada departamento, y en general eso se llama el Congreso. El Congreso el Congreso es por votación, entonces cada persona escoge si se puede hacer la toma de decisiones. El presidente se hace o no se hace. Falta de atención en las regiones del país. Como ellos se centran en las problemáticas generales, ¿no? Y se pregunta como, por ejemplo, ¿por qué en un país pues, no tan creado, sino poco avanzado, porque la guajira en el día de hoy no? Es porque, y aparte que es un estado donde abunda el agua. Entonces uno dice, es que el país no se centra sino en las problemáticas que, por decirlo así, a ellos más que todo le conviene. Entonces, por eso se presenta, esa es una desventaja que tenemos. Y la limita el desarrollo de las regiones. Este mismo núcleo limita el desarrollo de las regiones al mismo nivel que avanzan las personas donde está centralizado el gobierno. Y ahí está preparado por el tema de la participación del Estado, el sistema de defensa. Lo que pasa es que también el gobierno y los propios ciudadanos escogen personas que hacen parte de los servicios. Es un monopolio, sí. El tema político. Sí, pues. No, pero miren que ahora, este gobierno no se montó a la izquierda, fue un poco de todavía estuviéramos pero a nivel local o a nivel regional, en esta oportunidad, llegaron de la izquierda por primera vez. Estamos evaluando la decisión de tomar el tiempo. A la expectativa de pero está muy centrado en todo lo demás, pero no se tenga capacidad. Ya los años de gobierno si cambia la constitución, ustedes están diciendo ahí, que un gobierno centralizado, si cambia la constitución, para todos.
lo que diga ya será ley, ¿no? Hay una sola, si es centralizado, hay una solo código laboral, una sola código pensional, un solo sistema de salud, de acuerdo a lo que dicen ahí. Diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema judicial, ¿no? Hay estados que permiten la pena de muerte, ¿cierto? En otros estados, no, aunque tenga que poder vivir. Hay unas decisiones judiciales independientes de cada estado. Como decir, acá tenemos la Comisión Judicial Nacional. Por decir, en México hay tres tipos de policía: policía federal y obviamente. Pero entonces todo eso es diferentes políticas. En esta corriente política hay varios participantes muy importantes, pero los tres más importantes fueron Antonio Nariño, que también aportó a la política general, pero se centró más en la centralista. También fue presidente de la Nueva Granada en ese tiempo, ha sido mucho y fue una persona muy importante en el tema de la independencia junto a Simón Bolívar. Él decía que un único mandato en un gobierno evitaba los conflictos y disminuía como las batallas de cada departamento. Está José María Obando, también fue presidente 2 veces de la Nueva Granada, defendió el centralismo y decía que era muy importante para que el solo gobierno pudiera controlar todo un país. Y Mariano Espina Rodríguez, político militar, también presidente en 2 ocasiones de la Nueva Granada, defendió el centralismo y decía que era muy importante tener en cuenta el centralismo para tener todo unido en el país, para que cada persona fuera viviendo. Las causas que generaron esta corriente política: necesidad de un sistema político, por decirlo, si se recuerdan, una guerra que hubo, porque cuando se ganó la independencia, los ciudadanos no sabían qué hacer, porque entonces cada uno se iba a matar solo. Entonces desde ahí surgen las corrientes políticas, porque necesitaban un gobierno donde todas las personas vivieran bajo su gobierno. La paridad. Dictar leyes que todo el territorio conociera y acatara. Era muy necesario, porque ¿qué haríamos en un país? Ya no es como decía ahorita la compañera, no es que estemos de acuerdo con la política, pero es necesario para poder tener un orden. Y querían que el gobierno estuviera enfocado en un único estado. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces el tema del federalismo y el centralismo con el tema de la hegemonía conservadora. ¿Listo? Mientras que lo ponemos, y pueden parar un momentito el puesto, hagan una pausa activa, miren los dedos, las manos. Molto bene. Bueno, vamos entonces con la hegemonía conservadora. Es como un torero, asiste por temporada. No.
Listo, buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó la excepcional conservadora, presentado por Santiago, Joseph y Gabriel. Bueno, la hegemonía básicamente es el poder impuesto por otros partidos. Entonces, este periodo fue desde 1986 hasta 1930. Rafael Núñez instauró lo que se denomina la política de la regeneración hasta 1930. Este pues es como el logo y el lema que es la fuerza que decide. Bueno, anteriormente ya habían pasado periodos electorales importantes como los grandes torneos de gobierno que le dieron por nombre el Frente Liberal. ¿Por qué le dieron ese nombre? Porque se refiere a un movimiento político que busca más que todo la realizar reformas significativas con un marco de desarrollo liberales, que es un enfoque es más que todo en la igualdad de derechos y la libertad individual y participación de la sociedad. El otro periodo fue más que todo el conservador, que duró 10 años en el gobierno, y le dieron nombre como la regeneración. ¿Por qué fue ese nombre? Porque se ha utilizado más que todo en diferentes contextos a lo largo de la historia, pero en el ámbito político se ha asociado con el movimiento del aspecto que sirve como estilo para instaurar y militarizar instituciones o aspectos de la sociedad. Este periodo terminó en la Constitución de 1983. Algunos hechos importantes de este periodo, por ejemplo, en Colombia de ganar los mundiales de 1999, la liberación de Colombia en 1903, la terminación del capítulo nacional y el centro de 1918 con 5 millones de Rafael Núñez fue un político y escritor, el cual fue elegido 3 veces como presidente de Colombia, quien lideró la regeneración, que terminó por el régimen de los Estados Unidos de Colombia. También fue quien escribió eliminación después de que todo el mundo tiene esas cosas. Que fue adoptado en 1920. También fue el que propuso la idea de la Constitución Política en 1986. La guerra de Libia duró tres años totales, porque fue el 17 de octubre de no me aprender eso. 17 de octubre de 1877, 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. La guerra de Turquía fue principalmente causada por diferencias políticas que sucedieron en esa época. También una de las causas principales fue de la generación liderada por Rafael Núñez. Y después de este periodo, la comunidad conservadora fue nuestro Manuel Antonio Gantelente, Juan Manuel Barroquí, también Rafael Reyes, Carlos Eugenio Restrepo, Jorge Vicente Concha, Marco Pérez Suárez, Ospina y Pesofá Miguel Abadía. En el periodo de Miguel Abadía se presentó la de las maneras, que no para Colombia. Es una manifestación de la gente que trabajaba para una empresa que se llama Cleveland Company, que fue monopolizado el corredor Panamérico.
para esa época, porque las exportaciones de Colombia, el 6% eran de banano. Fue lo que 5.000 personas a la plaza, se hace de trabajo, y el presidente de Estados Unidos, el presidente de Colombia, entonces que tuviera Baila y que le pagara eso. El presidente de Colombia le dijo al general Ortiz Vargas que si en 5 minutos no se alojaba en la plaza, fueron 100 muertos, pero ahora en día puede ser hasta 1.500. Y la otra de los millones fue la década de 1920. Esta época pues, estaba en auge de exportar café, estaba en un valor muy alto, y también pues, se incrementaron por la pérdida de Panamá. 25 millones de dólares. Esto nos sirvió para la construcción de los ferrocarriles, incrementó el empleo, pero también trajo muchos beneficios al país porque no tanto la corrupción, la población. Importantes temas, entonces, muchachos, pero desde otro punto de vista más allá de la exposición, ir profesionalizando su vocabulario también, ¿cierto? Cómo se dirigen a una audiencia, que se va adquiriendo un conocimiento, se va a volver un profesional, hay que volverse un profesional integral, ¿no? Cuáles son las palabras que manejan, ¿no? El trato entre ustedes, eso da mucho que decir, y eso se llama el currículo oculto. Tiene una muy buena hoja de vida, ¿cierto? Puede haber cursado y tener mucha preparación, pero también implica eso, su buena comunicación y el buen trato y el buen uso de un vocabulario acorde a su formación. Listo, les dejo esa recomendación. Bueno, listo. Nos queda entonces una exposición. Entonces vamos a hablar de, aquí siempre habla la hegemonía conservadora, arranca con la Constitución de 1886, ¿no? La última Constitución de Colombia fue en el año 1991 y es la que tenemos actualmente en nuestro país. Aunque suena en este momento como idea presidencial cambiarla, ¿no? Ya tiene como una idea de hacer un cambio ahí, lo cual pues desde mi concepto no nos va a favorecer, porque uno de los cambios podría ser ampliar el periodo presidencial, ¿no? Procesos de indulto, bueno, una serie de cosas que pudieran ser bien complicadas para nuestro país. Entonces vamos a mirar esta constitución actual, de qué se trata. Entonces escuchemos a Gabriel y a Juan Carlos. Esta. Los compañeros no se hacen la que se presentamos porque eso familiar y diversidad. ¿Cómo empezó la constitución? Entonces, una propuesta de crear una séptima pereza para las elecciones. ¿Qué pasa? Pues ahí tienen varios conceptos. La constitución se acostuma a 6 años de gobierno presidencial y eran los típicos partidos de siempre. Y no estoy un grupo de estudiantes hizo la propuesta de crear una séptima UNA. Eso lo aprobó la Corte Suprema de Justicia, de crear una asamblea. Como el 9 de diciembre de 1996. El tema es que cuando usted, en este momento hay partidos de acá, ya han votado, ellos han votado. Cuando uno va en este momento, a uno no le entregan una papeleta, no se le entregan un territorio. Yo fui el territorio que tiene los políticos. En esa época, los políticos entregaban un papelito
que ellos mismos enseñaban modelar por demás. Es cuando llegaba la obra con el papelito que ya le daban, lo metía ya, ¿cierto? Y le marcaba con un día de dedo en una tinta, ¿sí? Para que quedara marcado de que se la o no. Entonces, en esa época estábamos eligiendo 6 cosas diferentes. Yo, pues, entonces, por decir algo, estamos eligiendo alcaldes, gobernadores, concejales, una papeleta para cada cosa. Entonces, unos universitarios hicieron todo un movimiento para hacer una reforma a la Constitución. Por eso hablan del sexo en papelito. Entonces, le preguntaron a la gente si querían o no cambiar. Por eso me parece muy ¿qué constituye este cambio de las fronteras? Este cambio constituye 70 delegados de espacios políticos. ¿Qué pasó? Se sembraron los partidos, los campos, ya no son los partidos tradicionales. Aparte, los efectos de que los partidos tradicionales, parte de ellos, dos representantes por cada línea y representantes de territorios. Para eso, hay que hablar de la Constitución de la el último presidente de la comunidad. Y este es el esquema que está. Aquí va a ser la Constitución Política de Colombia. Anteriormente solo había una constitución y llevaban 106 años de la última constitución. Entonces sí, ya fue un cambio. Para esto, la anterior constitución no tenía nada de parte tan humana como hoy en día. O sea, no había derecho a la educación, la alimentación, estaba muy tradicional. Para eso, vamos a ver qué cambios se pueden hacer en comparación a la alimentación. Listo, ¿qué cambios se aportan a la definición de la política de 1991? Los primeros cambios, pues vamos a ver los primeros cambios, los más importantes serían las obligaciones a cumplir las normas que aplican en la ley y la justicia social. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos hablando, que es garantizar que las personas puedan acudir a tribunales y puedan defender sus derechos o los derechos de la persona y las injusticias que puedan acudir por otra persona. Quiere decir eso, que no importaba si usted era un campesino, indígena, un blanco, un negro, diferente. Con la Constitución, lo que dijeron, no me importa quién es usted, no me importa una persona que está en mi país, para poder defender sus derechos y los derechos de otra persona que usted vea que son fundamentales. La segunda es la privatización de la educación y la salud de los servicios públicos. Quiere decir esto, como pueden ver hoy día, se puede hacer la comparación entre la IPS, la censura y la PS de la UPS. ¿Qué tiene de diferente estas dos? Que la nueva PS es para todo el mundo. A la nueva PS no importa si usted viene de la montaña, que cambia la altura, si no importa si viene la pista, para que pueda seguir avanzando. La siguiente, la economía del mercado. Esto es lo que vimos en microeconomía, que era que era el poner precios justos y balanceados para el libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted podría hacer dependiendo de la oferta y la demanda. Si me cuesta tanto, yo lo pondré tanto. Si me cuesta mucho, yo no lo pondré tampoco. Entonces tenía que tener ese libre comercio. Los cambios que serían los que estaba diciendo las compañeras, que eran los nuevos cargos que se dividían entre los departamentos
Y esos departamentos o distritos, municipios o territorios indígenas se van a tener unos cargos. ¿Cuáles serán? El vicepresidente, el presidente obviamente pues, de todo el país, los fiscales generales y la defensoría del pueblo. La defensoría del pueblo, como le decía el número uno, es la que le dice, si no me interesa muy bien, está en mi país. Ya que está. En 1990 no existía la posibilidad de vicepresidente, no, existían los vicepresidentes. Tampoco existía la figura del fiscal general de la nación. Nace con las funciones de cada uno de ellos. Estamos para el cambio número 3. Y de reconocer la diversidad étnica y cultural. Eso es lo que les decía ahorita. Lo que quiere decir la nueva constitución era que usted no me interesa una persona que está en un país. Su religión puede adorar al Dios que sea. Su cultura puede ser indígena, puede ser paranícola o puede ser una persona civilizada, puede ser en mi país. Lo que es persona. Pasamos con el mecanismo para la defensa de los derechos. Entonces, como les decía ahorita, no me interesa dónde viene, dónde está, dónde está, que es mi país, entonces yo tengo que defender esos derechos. Como decían en el punto número 2, la defensoría del pueblo. Usted tiene algún problema, ¿cuál es la defensoría del pueblo? ¿Qué? El tercero es la participación de los plebiscitos. ¿Por qué hago paréntesis en los plebiscitos? Es porque y la revocatoria del mandato, los plebiscitos, como vimos unas posiciones, no me acuerdo cuál era, que era el rey, los reyes y el reina. Como una cuestión social. Exactamente. Los plebiscitos, esa palabra literalmente viene de Roma, pero los España se la copió y ellos los plebiscitos son los más básicos de todos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que mandaban a la plebe en la coma que nosotros estamos poniendo la basura que les diarrea nos tira, no vamos a quejarnos, y por eso se hizo la revocatoria. Entonces, cuando se convoca a alguien, una persona, un tercero, para que dé su opinión sobre la decisión de aparecen en la Constitución unas formas de nosotros en las decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, las telas, ¿cierto? Entonces, a través de un plebiscito, por ejemplo, cuando se iba a firmar el acuerdo de paz, después de que hicieron todo el tema de la Habana y todo el rollo, ya todo montado a través de las urnas, le preguntaron al pueblo colombiano, ¿está de acuerdo con que se dé la... No sé, le preguntaron ahí, que no redactar una pregunta, ¿no? Habría que buscar, ¿no? ¿Cuál es la pregunta del plebiscito? Para el acuerdo de paz. Era una sola pregunta. Y solamente podíamos contestar dos cosas. Sí estamos de acuerdo. ¿Bien? Es que es un mecanismo de participación del Estado. ¿Qué votó Colombia? Ahí. Ah, eso, léela por favor. La construcción de una paz estable. Esa es la pregunta que nos felicita. Porque estamos sí o no. Y ahí es de que no. Nosotros podemos tener y tú lo votarás antes. No es cierto. Decían pues unos, Colombia es el único país del mundo que construyó la paz y la gente vota que no. Pero no es que no quisiéramos la paz. Lo que no queríamos era la impunidad. Ya la impunidad quedó porque ya están ellos componiéndose por todas partes, con todo su sistema de
de protección, con buenos cargos, es lo que les da la gana. Entonces, por ejemplo, el artículo la revocación de mandato también es otra forma de que el pueblo participe en la decisión. Entonces, normalmente, ¿cómo participamos? Con las votaciones. ¿Cierto? Votamos. Pero entonces, estos son otros mecanismos de ayuda a buscar cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Cuando sí estamos haciendo Voto el referente plebiscite la consulta popular de iniciativa legislativa revocatoria del mandato y todas esas son formas en las que los dirigentes nos preguntan a nosotros si estamos de acuerdo. En esta constitución no estaba el plebiscito en la revocatoria del mandato y aparte son formas de participación. Esto, adelante. Cambio número 4. Cambio número 4. La ampliación de la elección de los gobernadores hay para el cumplimiento de la asamblea. De la asamblea. Decía, ahí nos elegiríamos nosotros, es que nos ponían el gobierno del presidente. El presidente decía, usted va a ser gobernador de allá, usted se va a pasar, ¿sí? Ahora, después del 91, nosotros mismos elegimos el gobernador, el alcalde, los miembros de las asambleas. Por lo tanto, también es una cosa posibilidad. Y otra cosa muy importante es el tema de el tema de el juzgar colombianos fuera del territorio. Saca la gente de aquí, la manda por otro país para que la busquen allá. Extradición. Y eso es todo el tema del narcotráfico de pertenencia, porque en la Constitución quedó como que la idea que no los colombianos los juzgáramos en Colombia. ¿Y quién es el que estaba impulsando esto? Bien, porque ellos decían, prefiero una tumba en Colombia. Claro, porque usted sabe que es una cárcel en Estados Unidos, un pedacito de los pueblos donde sale una hora del sol. En cambio, acá tienen oficinas, call centers, bombas, prostitutas, celebran, salen. Que transacción aprobada. Me está comprando por acá. Sí. Termino de decir que Alex. Listo, muchachos, vamos a terminar entonces acá la grabación. Con esto se cierra la